A mí me tocó del título 2, el párrafo 1, que tiene que ver sobre el proceso de inducción y mentoría. Según el artículo 18A, dice que la inducción es un proceso que tiene por objetivo apoyar y acompañar a un docente principiante para facilitar su inmersión en el ejercicio profesional y la cultura escolar. Cabe decir que aquí hay una cosa importante que dice en un determinado establecimiento, o sea que trata de ser un poco específico este tipo de inducción, o sea que se centra como en el establecimiento donde va a estar inmerso el tutor que tenemos, ¿ya? Este proceso es voluntario y tiene una duración de 10 meses dentro de un año lectivo, ¿ya? Y durante el cual el docente principiante será acompañado y apoyado por un docente denominado mentor, que en la parte del párrafo 2 salen cuáles son las labores del mentor. Pero la gracia es que va a acompañar al profesor que recién se introduce en el ámbito de hacer clases, en un establecimiento específico, ¿ya? ¿Qué es un docente principiante? O sea, el que se va a someter a esta inducción. Es un docente que o no ha ejercido, o un docente que ha estado desempeñando su profesión, pero por menos de 10 meses. Si tú tienes esos dos perfiles, tú tienes que como meterte al proceso de inducción con mentoría. Ahora, claro, un profesor ¿cómo se llama? Que lleva, o sea, que no ha ejercido, o que está desempeñado por un tiempo menor de 10 meses, tiene que cumplir con 4 puntos específicos para poder postular al proceso de mentoría o de perfeccionamiento. Uno es que tenga un título profesional, de profesor o educador. Segundo, que no tiene que estar a nivel inhabilitado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4 de esta ley, que son como cosas que el profesor no haya violado algún tipo de regla y ese tipo, y ahí no se le permite ejercer la profesión. Tercero, que tiene que tener un contrato efectivo en el establecimiento donde va a ejercer. Y ese contrato tiene que tener o un mínimo de 15 horas o un máximo de 38. Ya cumpliendo esos 4 puntos, entonces el profesor puede postular al proceso de inducción y mentoría. Luego, quienes van a regular este proceso es el CPIP, que el CPIP se va a encargar de administrar, coordinar y supervigilar la labor de los docentes mentores, ¿sí? ¿Qué es el CPIP? Bueno, el CPIP dice aquí es el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas. O sea, es donde están como la institución donde todos los profesores pueden ir a perfeccionar sus habilidades, tanto de conocimiento como de tratamiento del conocimiento. Ellos se van a encargar de administrar y de coordinar todos los procesos de mentoría y con los profesores que vienen metiéndose en la institución de educación. Y vigilan la labor del mentor, o sea que efectivamente el mentor vaya donde el profesor y vaya a sus clases presenciales, o lo evalúe o se junten en reuniones personales, porque de eso se trata la mentoría, como un acercamiento más personal, por lo que está mostrando acá. El CPIP va a tener un sistema nacional de postulación, o sea, ellos van a manejar toda la información de los profesores que quieren meterse al proceso de inducción. Y el CPIP asignará los cupos específicos, pero en base a ciertas características que debe cumplir un profesor. O sea, todos los que ya cumplían con la parte básica, que era tener el contrato, tener entre 15 y 38 horas y todo ese tipo de cosas, pueden postular. Pero ¿a quiénes se les va a dar prioridad según el CPIP? Se les va a dar prioridad a los profesores que estén en cursos con una mayor cantidad de alumnos prioritarios. ¿Qué son los alumnos prioritarios, dicen ustedes? Yo, por el conocimiento que tengo, los alumnos prioritarios son los que vienen de familias con escasos recursos, o por lo que se denota como por la ficha CAS. No sé si conocen lo que es la ficha CAS, cuando uno tiene como un puntaje menor a los de 5.000 puntos, entonces el alumno que está en esa familia pasa a ser un alumno prioritario. Antes, ¿qué pasaba? Cuando se tenía que ver sobre evaluaciones o aumentos de sueldo de los profesores, o asignaciones o bonos escolares, cuando el profesor estaba en un colegio prioritario, ¿el colegio prioritario qué significa? Que está en una población de alto riesgo, con alto índice de delincuencia, todo ese tipo de cosas, ahí se le daba prioridad a ese profesor de que se le dieran más asignaciones, más perfeccionamiento. Ahora, ese sistema de colegios prioritarios se va a eliminar, por lo que yo tengo entendido. Cuando fuimos a una charla de Minitur nos dijeron que se iba a cambiar ese sistema por el sistema de alumnos prioritarios. O sea, los colegios que tengan más alumnos prioritarios se les va a dar asignaciones, bonificaciones, y en este caso de la inducción, a los profesores que estén en colegios donde hayan más alumnos prioritarios, se les va a dar preferencia a que entren al perfeccionamiento. Otro punto que va a dar prioridad a un profesor a la hora de postular es el nivel de rendimiento que va a tener un colegio.
Es decir, si el colegio tiene un rendimiento muy bajo, al profesor se le da prioridad para que se vaya a perfeccionar. Este punto a mí, en parte, me agrada de alguna manera. ¿Por qué? Porque se está haciendo cargo de los problemas que hay en los colegios que tienen mala calidad, por decirlo de alguna manera. Y la mala calidad se enfrenta tanto como con el tratamiento de sus alumnos como con el perfeccionamiento de los docentes, no con bonos ni con nada. Este punto a mí me agrada. ¿Por qué? Porque está perfeccionando a los docentes que están en colegios con baja evaluación. Y tercero, el número de horas que tiene el profesor priorizando a los que tienen mayor número. O sea, de partida, un profesor que tenga 35 horas justas se le va a dar también prioridad para que pueda meterse al proceso de inducción. Luego dice, una vez finalizado el proceso de postulación, el centro dictará una resolución en la que se indiquen los postulantes seleccionados. O sea, va a publicar un listado de tantos profesores entraron ya al proceso de certificación para entrar al tramo inicial, que eso es la inducción. La inducción es para que un profesor que entró en las labores docentes pueda pasar al tramo inicial y por ende entrar recién a la carrera docente. Luego, las labores que tiene un profesor que va a entrar al proceso de inducción, o sea que ya postuló y quedó, las labores que tiene que tener él es cumplir con el plan de mentoría, que eso va impuesto por el mentor. Y los planes de mentoría obviamente se los sugiere de repente, se los va a sugerir el CPIP porque se tienen que perfeccionar y ver un plan de mentoría para los alumnos. O sea, para los profesores que recién entran. Dedicar al menos 6 horas semanales promedio al proceso de inducción. Y por lo menos en esta parte nos sale especificado si esas 6 horas van a ser tomadas de las horas lectivas o no lectivas. Al parecer, o sea, no sale específico. Y eso ya es otra cosa que hay que anotar. O sea, ¿de dónde van a salir esas 6 horas que el profesor tiene que dedicarle para poder estar en su proceso de inducción? Participar en todas las evaluaciones del proceso de inducción que haga el centro. O sea, nos pueden hacer pruebas, o nos pueden hacer una demostración de alguna clase, evaluaciones que el centro estime conveniente. Asistir a actividades convocadas por el centro que sean directamente vinculadas al proceso de inducción. O sea, cualquier actividad que el centro diga esto va para los que están en el proceso de inducción, tiene que asistir obligatoriamente, como deber. Y entregar información fidedigna a las actividades realizadas en el proceso de inducción. O sea, si mientras el profesor estuvo en su proceso de inducción con un mentor, hablando, desarrollando algunos informes, haciendo algún ensayo, cada vez que el centro lo pida ese tipo de evaluaciones, el profesor tiene que entregarlo sí o sí. Dice, sin perjuicio de lo anterior, el reglamento señalado en el artículo 18, la presente regulará las obligaciones. O sea, el artículo 18 de que tiene que ver con los mentores, ellos van a tener que regular que estos pasos que tiene que cumplir el profesor a someterse al proceso de inducción se cumplen. O sea, es casi labor del mentor. Luego dice, artículo 18H, los docentes principiantes mientras realicen el proceso de inducción tendrán derecho a percibir una asignación de inducción mensual de 81.054 pesos, que son tributables, imponibles y se reajustarán según las remuneraciones del sector público. O sea, nos van a pagar por estar en un proceso de inducción y ese proceso es que son 80.000 pesos aproximadamente, un poquito más. Y se van a reajustar según cómo suban o bajen, o sea, suban los sueldos del sector público. Y finalmente, previa audiencia del interesado, más una audiencia con el centro, se puede perder la asignación de inducción. O sea, si uno mientras está en el proceso de inducción se le puede quitar eso según dos cosas. Una, que al profesor se desvincule del colegio por X motivo. O sea, si el profesor está en su proceso de inducción en un establecimiento y de repente el establecimiento va y lo echó, ya sea por algún otro motivo, entonces, joder, el proceso de inducción se terminó abruptamente y no se pudo cumplir. O sea, después tú, si quieres meterte en un proceso de inducción, tienes que volver a postular y tienes que volver a someterte a un plazo tanto de 10 meses máximo. O sea, si tú estás en tu proceso y todavía no lo finalizas y te echas, jodiste. Después, si quieres meterte en uno, postulas. Y que incumplan gravemente las obligaciones establecidas en la parte anterior. O sea, tiene que cumplir con que tiene que entregar la información, con que tiene que asistir a las cuestiones. Si el profesor no asiste, que no sé si eso se puede, o sea, en el caso de que el profesor no pueda asistir por justificativo, no sale aquí estipulado, pero si el profesor no asiste y no justifica nada, entonces se le puede desvincular del proceso de inducción. Por lo tanto, después si quiere meterse de nuevo, tiene que volver a postular y todo eso. Eso es en resumen el título 2, por favor. Todas las opiniones vertidas en este video son del expositor y no representan necesariamente la opinión de sus compañeros.